8:44 de esta mañana con lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Dice Jopo que va a estar inestable, enseguida amplía hasta el mediodía y después que queda alguna inestabilidad de este día gris, de día jueves. Hay una conferencia de prensa convocada por el gobierno nacional para sentar posición sobre el ataque de Putin a Ucrania, David. Sí, 9:30 de la mañana habla la vocera Gabriela Cerruti, donde va a haber el anuncio oficial, va a haber el posicionamiento oficial de la Argentina respecto del conflicto que está teniendo Rusia y Ucrania. Bien, hasta ahora ha evitado condenar, digamos, los ataques de Rusia a Ucrania. Decía recién, es interesante, ¿no? Juan Gabriel Tocatlián, que debe tomar, suele mirar mucho la postura que toma México, AMLO, el presidente Manuel López Obrador, Alberto Fernández, y tomarlo como referencia respecto de cómo posicionarse. Normalmente México tiende, porque tiene una frontera con Estados Unidos y sufre además la influencia fuertísima de Estados Unidos en todos sus asuntos internos, tiende a ser muy refractario a alinearse con los Estados Unidos. Sin embargo, lo que explicaba recién Tocatlián tenía que ver con que, claro, cuando está en juego principios tan importantes del derecho internacional, como por más que uno pueda entender que la reacción de Putin es una reacción defensiva por incumplimientos de palabras adquiridas y promesas después de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, de decir, bueno, yo no me voy a meter tan cerca de tu territorio, ni va a expandirse la OTAN tanto dentro de lo que fue alguna vez la zona de influencia de la Unión Soviética, por más que uno pueda interpretarlo como algo defensivo, hay un ataque a un país soberano, que hoy en día es Ucrania, obviamente aliado de Estados Unidos, por supuesto, y de los países europeos, pero hay un ataque ahí que merece la condena a la violación del derecho internacional. Fundamentalmente eso es lo que un poco decía Tocatlián, que es la postura que toma México, aunque para que esto no sea interpretado como me estoy alineando con Estados Unidos, pero sí hay un principio que hace que tome la decisión en este caso de decir el que está violando el derecho internacional es Putin. Entonces, bueno, un poco lo que decía Tocatlián es que si Argentina fuese a ser coherente también con el principio de integridad territorial, que se juega también en el conflicto de Malvinas con la Argentina, si Argentina fuese a ser coherente con su tradición diplomática, debería seguir el mismo camino en México y pronunciarse por ese lado y salir de esta suerte de tibieza que tuvo hasta ahora, de decir, bueno, siéntense a negociar, charlen, conversen, eso ya no pasó. Ahora empieza un posicionamiento global de qué lado está cada uno. Hay un video que acaba de aparecer, está el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, que se reunió con Putin. O sea, digo, en este momento, claro, digo, Pakistán históricamente enfrentado... bueno, a la India, las alianzas también, claro, de la India con los Estados Unidos. Con Inglaterra. Ahí también es interesante lo que decía Tocatlián, ¿no? Que agarra como al mundo un poco distraído en un momento donde el Reino Unido se acaba de desprender de la Unión Europea, Estados Unidos está en un momento complicado. Entonces también pone a prueba la alianza entre Estados Unidos, sus aliados europeos, y esta Europa que ya no tiene, digamos, al Reino Unido y se tienen que poner de acuerdo fundamentalmente entre Alemania y Francia respecto, claro, de qué hacer con esto, ¿no? En ese relacionamiento de conveniencia, no tanto de situación ideológica como se vivía en otro momento histórico. Son todos matrimonios por conveniencia, decía Tocatlián. Claro, y el juego de China, ¿no? ¿Qué pasa China con China hasta ahí, que no condena a Rusia, pero bueno, muchos entienden que fue parte de los errores diplomáticos de Donald Trump haber confrontado con China de manera tal que acercó a China a Rusia. Vamos a mirar a ver qué están esperando de la reacción de Joe Biden. Rafael Matus es el corresponsal del diario La Nación en Estados Unidos. Rafael, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. Bueno, qué lío, ¿no? Para Biden, que le había dicho no te atrevas y se atrevió. Ahora, ¿qué pasa, no? Sí, queda claro, teniendo en cuenta todo lo que pasó anoche, que toda la ofensiva diplomática que había lanzado Estados Unidos junto con los aliados europeos de la OTAN fue inocua e inútil para tratar de evitar lo que estamos viendo en vivo y en directo, que es una invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania. El regreso de la guerra en Europa, que era algo que desató ahora la crisis de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Hay una reunión de emergencia prevista para esta mañana de los líderes del G7 y después Biden va a dar un discurso en el cual va a cuáles van a ser las próximas consecuencias, las próximas represalias de Occidente para Rusia.
Ujú. ¿En qué momento lo encuentra a Biden este desafío que encarna Putin al atacar Ucrania, ¿no? Es un momento donde cómo está Biden dentro de Estados Unidos y en relación a sus aliados de la OTAN. Biden acá en Estados Unidos está bastante debilitado, su popularidad venía ya de capa caída por el aumento de la inflación, la persistencia de la pandemia que recién ahora ha empezado a retroceder de manera franca y notable, y también por la grieta, por la división, por la polarización muy fuerte que existe en Estados Unidos. Sin embargo, te diría que en lo que se refiere a esta crisis de política exterior, la Casa Blanca ha logrado forjar junto con Europa un frente unificado que aparece bastante sólido. La OTAN, Occidente, Estados Unidos y los aliados europeos aparecen bastante unidos y con posiciones muy comunes respecto de cómo lidiar con Putin y con este desafío fuertísimo, atroz, que ha hecho Rusia a Occidente. Resta ver ahora cómo van a reaccionar a la última agresión, a la agresión total que ha sido esta invasión que lanzó el Kremlin anoche. Han prometido consecuencias severas, rápidas. La política de sanciones, la primera estrategia de sanciones calibrada y escalonada, fue recibida con algunas críticas también porque muchos consideraron que eran demasiado débiles, demasiado tarde, demasiado poco. Vamos a ver hoy qué hace Occidente para responder a la agresión de Putin. Rafael Matus, corresponsal del Diario La Nación en Washington, Estados Unidos. Gracias, Rafael, muy amable, que tengas buen día. Vamos, Daniel. Hasta luego. 10 minutos faltan para las 9 de la mañana y esto ha disparado todo tipo de memes, ¿no? Sí. La imaginación de las redes sociales.